12 de marzo de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ya empezó el cónclave en el que se elegirá el nuevo Santo Padre. El Espíritu Santo llegue sobre los cardenales y los ilumine en estos momentos dificilísimos para la Iglesia. Que elijan el mejor de todos. Alguien decía ayer que querían un Santo Padre que tuviera el carisma de Juan Pablo II y la profundidad intelectual de Benedicto XVI. Y decíamos para nuestros adentros, piden poquito los angelitos, pero tal vez aparezca. Dios es así, la Iglesia es su Iglesia, y sobre esta piedra se edificará esa Iglesia, una santa, católica y apostólica. Tengamos fe. Las sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Ahora la Corte Constitucional regaña al procurador porque se opone a que le entreguen la pensión de jubilación de un cura que murió y que al parecer, según pruebas de aquí o de allá, dejó un amante hombre. Y entonces al procurador le parece una aberración que el pueblo colombiano le siga pagando pensión a un hombre que era el amante de un cura. Y entonces la Corte Constitucional regaña al procurador. Corte tan generosa, ¿no? Corte tan amplia, corte tan distinguida. Así se juega con los derechos del pueblo colombiano y se juega con el dinero del pueblo colombiano. Esa pensión de jubilación para un sujeto corrompido que se dice amante de un cura, la paga el pueblo colombiano, la pagan los más pobres. Esas generosidades de la Corte Constitucional tienen alguien que paga, un Paganini, como dicen popularmente. Ese Paganini es el pueblo colombiano, son los más pobres, los que paran estos atropellos a la razón de la Corte Constitucional. Y el Consejo de Estado también tiene lo suyo. Autoriza la venta de misoprostol, que eufemísticamente y con mucha elegancia se llama un medicamento para interrumpir el embarazo. Es decir, es una droga para matar niños, niños que están en una etapa muy creciente, muy incipiente de desarrollo, niños muy pequeñitos. Pero eso sí, el Consejo de Estado toma sus precauciones y dice que está bien que vendan la droga y que maten los niños, pero eso sí, que la droga la presenten en unos sobres de color morado, para que no quede ninguna duda. Los sobres de color morado, que maten a los niños, pero con medicamentos que vengan en sobres de color morado. Ya con eso me parece que descargaron su conciencia los magistrados del Consejo de Estado que votaron por esa enormidad. En Venezuela, inscritos Maduro y Capriles. Ya empezó el lenguaje iracundo, amenazador, pendenciero de Maduro para provocar. Está cantado y se lo repetimos a ustedes, queridos oyentes. En Venezuela va a estallar una cosa supremamente grave, porque el régimen quiere tapar la situación que dejó Chávez, la situación de crisis profundísima, la situación de ruina de la nación más rica de América y una de las más ricas del mundo. Eso hay que taparlo, y lo van a tapar con sangre. En Venezuela va a haber sangre. Ya Maduro empezó con un lenguaje terrible. Es que vamos a defender la memoria de nuestro comandante, pase lo que pase. ¿Qué será lo que va a pasar? ¿Y cuál es la memoria que van a defender? Ah, caramba, por la memoria de los muertos, ¿vamos a poner más muertos? De manera que ese lenguaje hay que medirlo, como tal vez le vendría bien al ministro Carrillo medir el lenguaje que utiliza aquí. Nadie quería incendiar el país, ministro Carrillo. Queríamos poner de presente la crisis cafetera y el hondo significado social que esa crisis tiene.
un tema que usted desconoce en absoluto. Sabemos muy bien que usted no ha visto un cafetal en la vida, y a un cafetero menos. Y le quiero contar que generalmente huelen mal, porque están sudorosos, porque están fatigados, cansados. Allá nacimos y conocemos eso de lo que estamos hablando. No era por incendiar el país, por hacer justicia. De manera que ustedes que tienen alma de bomberos salieron a aprobar lo que hubieran podido aprobar hace mucho tiempo y tratar de reparar los daños que su presidente Juan Manuel Santos ayudó a causar desde Londres cuando era un becario de la Federación Nacional de Cafeteros. Con la plata de esos cafeteros, a los que usted desprecia tanto, ministro Carrillo, pregúntele a Santos cómo vivió de sabroso en Londres con la plata de los cafeteros colombianos. ¿Qué hay detrás de las conversaciones con las FARC? Se inicia otro ciclo de conversaciones. ¿Qué hay en el fondo? ¿Realmente las FARC van a entregar sus negocios, van a entregar sus fusiles, lo van a entregar todo detrás del derecho a salir a hacer una campaña proselitista de naturaleza política? Desarmados, frescos, tranquilos, Márquez compitiendo con Álvaro Uribe. Bueno, ¿qué hay detrás de toda esa patraña? ¿Por qué son públicas sus deliberaciones ahora? El presidente Pastrana deja la comisión asesora. Tiene razón, objetivamente tiene razón. La comisión asesora ha tenido siempre reuniones estrictamente reservadas para manejar los asuntos internacionales del país, con solidaridad entre todos los presidentes de la República que vivos han tenido ese alto honor. En el momento en que se publican esas actas de las comisiones, la comisión deja de ser reservada, es pública y el presidente Pastrana dice que a esa no quiere asistir. Globovisión, vendida al chavismo. Son las cosas que uno no entiende. Guillermo Zuluaga, uno de los grandes empresarios venezolanos que tuvo que salir fugitivo del país, lo iban a poner preso porque tenía una reserva de vehículos para vender, para acaparar vehículos. Eran como 5 vehículos. Y era dueño de Globovisión y le está vendiendo las acciones a un chavista. Es lo que se dice, que el comprador de las acciones de Globovisión es chavista. En Siria, Al-Qaeda proclama autoría de una masacre con 51 personas que fueron asesinadas y que es una manera que tiene de apoyar a los chiíes. James Holmes, el criminal de Batman, sería inimputable. Las cortes aceptan en los Estados Unidos que se lo trate con narcóticos de la verdad para saber si es o no es imputable. Las bolsas están tranquilas, cae duramente Asia-Pacífico. El precio del WTI, el barril de petróleo de referencia Texas, $91.82, el oro a 1.582 la onza Troy. Los alimentos están ligeramente a la baja, el dólar a 1.800 pesos. El euro a 1.3003 con respecto al dólar. El índice general de la Bolsa de Colombia empezará hoy a 14.463.27. El Banco de la República peca y reza. Por un lado, abre las compuertas a los capitales golondrinas, lleva a los empresarios del país a que se endeudan en el exterior, es decir, produce todas las condiciones para la revaluación del peso. Y después, arrepentido, compra dólares. El que peca y reza, empata. Pero el Banco de la República no consigue el empate, queda en deuda. Termina paro en el Cerrejón. Hablaremos del presidente corporativo del Cerrejón, cómo se consiguió ese paro. Pero ahora el paro es en las siderúrgicas. Las gigantescas importaciones de materiales siderúrgicas, de hierros, de aceros, que están entrando al país ponen en peligro el trabajo nacional y entonces los trabajadores de las siderúrgicas salen
a protestar, como lo harán muy pronto los arroceros. Es el sistema de un gobierno que a través de una revaluación puso a todos los trabajadores colombianos, el trabajo colombiano, en manos del trabajo extranjero y ahora tiene que sufrir las consecuencias. Bomba en Timbío, Cauca, con muchos heridos. Es una manera que las FARC tienen para celebrar la reiniciación de los diálogos de La Habana. Bomba en Timbío, Cauca. Y como lo anticipamos en la hora de la verdad, el asesinato del periodista Eustorgio Colmenares, el director por tantos años del diario La Opinión de Cúcuta, ha sido declarado crimen de lesa humanidad porque va a prescribir. Es el remedio contra las prescripciones que tiene la Fiscalía General de la Nación. Un remedio además jurídicamente absurdo, pero que demuestra que se abandonan los procesos, no se investigan y cuando van a prescribir, entonces sí, en ese instante se declara delito de lesa humanidad, como pasó con el crimen contra el homicidio, contra el asesinato de Luis Carlos Galán. Ahora están haciendo lo que debieron hacer hace más de 20 años. La memoria es frágil, las pruebas huyen, pero ese es el sistema en Colombia. Miguel Gómez Martínez, el representante del partido de la UBA por 600.000 firmas para revocar a Petro. Hasta ahora ha recogido más de 400.000 y en muy pocos días tendrá las 600.000 para no correr contingencias de ninguna especie. Y en Hoy en la Historia, año de 1933, un capítulo apasionante de la política moderna, las charlas junto al fuego. Franklin Delano Roosevelt, al pie de su pueblo, explicándoles el porqué de la gran recesión y cuáles serían los caminos para superarla. Las charlas junto al fuego, un instrumento de política fundamental que les contaremos en Hoy en la Historia. Y de todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Pues nueva ronda de negociaciones en La Habana entre las FARC y la guerrilla. Una mesa que en esta ocasión comenzó con un luto declarado por parte de las FARC debido, como saben, a la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez, a quien definió la guerrilla como un ejemplo amoroso y defensor de los pobres y excluidos, y a quien dedicaron un mensaje de pésame que la verdad parecía redactado a modo de poema de lo más empalagoso. Decía: es natural que la partida de un grande entremezcla las fibras de un pueblo innúmero que avizoraba la esperanza de redención, justicia y libertad en su deslumbrante gestión de estadista bolivariano. Sencillo, ¿verdad? Muy... Sí, una literatura muy directa. Como de don Marco Fidel Suárez, sí, muy por directa. ejemplo. Pues literatura tersa, hermosa. Sí. En esta séptima reunión se seguirá con el tema agrario, como saben, en donde las FARC presentaron una propuesta de 8 puntos y se centrarán en el punto del derecho a la tierra, que es el primer punto, y el territorio de las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palanqueras. Ese es el que van a tratar. Mientras tanto, un artefacto explosivo fue activado cerca de la estación de policía en una zona muy céntrica y comercial de Timbío, Cauca, dejando 17 personas heridas. Y en estado inestable y con pronóstico reservado, permanece en el Hospital San Ignacio de Bogotá la menor de 14 años que resultó afectada por una mina antipersona en el Putumayo. Una más, porque llevamos ya unos días con una gran variedad de minas antipersona. Pero eso sí, dicen que las negociaciones van viento en popa y que en la mesa se respiran aires de optimismo. ¿Qué hay detrás de estas negociaciones? ¿Una genuina búsqueda de la paz o la búsqueda de una paz cosmética que ayude a la reelección? ¿Qué creen ustedes? ¿De verdad las FARC estarían dispuestas a entregar las armas, desmontar el negocio del narcotráfico y dejar de sembrar cilindros y bombas antipersona como ahora están haciendo mientras hablan de paz? ¿Creen que eso va a pasar? Esa es la gran pregunta, porque pues lo demás son tonterías.
que están dispuestos a ponerse de acuerdo en que haya un catastro nacional y en que haya un banco de tierras construido o compuesto por las tierras que se le quiten a los bandidos. Desde luego a ellos no, porque como ellos no son bandidos y ellos no roban tierras, entonces su 1.600.000 hectáreas de tierras, esas no formarán parte del banco de tierras para repartirle a los campesinos. Yo, doctor Londoño, tengo los 8 puntos aquí. Apenas le leí el primero porque es en ese en donde se van a concentrar. Los otros también son muy curiosos. Por ejemplo, el punto 2, garantía efectiva de autonomía política, económica y de administración de justicia. 3, reconocimiento y apoyo extraordinario a los planes de vida. Este es muy amplio. 4, constitucionalización de los territorios interétnicos e interculturales. 5, autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural. 6, organización democrática, colectiva y comunitaria de la vida y la economía. 7, financiación democrática, colectiva y comunitaria de la vida y la economía. Esta ya está. Y 7, financiación estatal de los territorios interétnicos e interculturales. Y eso es son los puntos, no, estos son los puntos que propone las FARC en el tema agrario, solo en este tema, y están dedicados al primero. Sí. Cualquier tema de esos es toda la vida política, social y económica del país. Pero por supuesto, pero claro, es muy amplio. Bueno, pero los negociadores del presidente Santos insisten en que eso está a la vuelta de la esquina. Y que ya hay 4 páginas redactadas. Imagínese usted, con 4 páginas redactadas es porque ya vamos estando seguros de que las FARC harán la paz, como lo demostraron ayer en Timbío. Eso sí, como el cuento del alacrán, ¿no? Yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Ayer una bomba, 17 heridos, policías desde luego cerca al cuartel de policía, gente humilde, gente colombiana, gente nuestra, 17 heridos por una bomba de las FARC. Pero a conversar con ellos. Con los cafeteros no se podía hablar porque habían taponado unas vías, mal hecho me parece que taponen las vías, pero el presidente los echó de Bogotá. Después tendría otras consideraciones y los reuniría en Pereira, pero les echó porque taponaban las vías. Estos atacan los pueblos, ponen bombas, siembran minas, no se le olvide la tragedia. Sí, la niña, fin de semana, y esta niña cómo está de grave. Sí. Una de 16 años que llevaba en los brazos a otra niña. Sí. De eso no se volvió a hablar, ¿verdad? No. La niña de 16 años murió y la criaturita estaba entre la vida y la muerte. Pero eso no pasa nada. Esos son retosos democráticos de las FARC. ¿No les parece que tienen su derecho a matar niñas de 16 años y con una hermanita que lleva en los brazos? Las cosas de la guerra, ¿no es cierto? Bueno, ¿a usted no recordaba ese hecho, Montserrat? Sí, son tantos, además últimamente, como yo señalaba en la introducción, parece que cada día siembran más minas antipersona. Es lamentable. Bueno. Pasemos entonces la doliente hoja y vamos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días. Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Son las 6:21 de hoy, martes 12 de marzo del año 13, con un balance que da la impresión de estar en el lugar equivocado. El presidente Santos, desde Hato Grande, prende las locomotoras con carbón del Cerrejón y gasolina de los oleoductos que nutren nuestros ríos, y la corriente que queda de las torres dinamitadas por el ELN. Santos Calderón presentó un catálogo de buenas intenciones, mostrando un balance positivo en el agro, luego de superar el paro cacaotero y prepararse para el arrocero y el lechero. Y reconoció, abro comillas, estar viendo algunas nubes negras que se están observando en la industria y en el sector agropecuario. Para esto ya convocamos las reuniones con los empresarios y con el sector agropecuario. Iniciar un ejercicio de diálogo casi que permanente para ver qué tipo de medidas podemos tomar.
que este es el momento de la unidad que nos ha permitido pasar a las reformas. Queremos un país que tenga unos objetivos muy ambiciosos, que los colombianos no se dejen manipular, no se dejen utilizar en los paros. Doctor Londoño, como quien dice, más de lo mismo, y esperando a ver qué pasa en La Habana. Cuando pa' Cuba me voy. No sabe para qué fue, que ahora hay que conversar con los empresarios del campo y con los empresarios industriales a ver qué se les ocurre. ¿Cómo le parece? Y si quiere les decimos No, que no dejen revaluar más el peso, que haya austeridad fiscal, que se le permita a los empresarios trabajar tranquilo porque se derrote a las FARC, no porque se converse con ellos en La Habana, sino porque se las derrote, se les impida que ataquen a la gente, que secuestren, que extorsionen, y así, con una moneda sanamente manejada, que ustedes saben muy bien que se la maneja mal para beneficiar al gobierno nacional y para dañar a los empresarios. Digo que con una moneda sanamente manejada, una política macroeconómica acorde, combatiendo la inseguridad, se puede empezar a pensar en un país nuevo y distinto. De manera que no hay mucho que conversar con los empresarios. Les anticipamos qué les van a decir cuando se reúnan con ellos. Lo triste es que han pasado 2 años y medio y no se han reunido con los empresarios. No. Y es la primera, creo que es el segundo Consejo de Ministros durante este gobierno. Es que esto clama el cielo. Y cuando presidente Uribe reunía su Consejo de Ministros sagradamente, claro, los lunes a las 2 de la tarde. Los ministros sabían que el lunes a las 2 de la tarde empezaba un Consejo de Ministros que se extendía hasta las 8, 9, 10 de la noche, el tiempo que fuera menester, para tratar todos los asuntos nacionales, todos los lunes, sin excepción ninguna. Lloviera, tronara o relampagueara, lunes a las 2 de la tarde, todos los lunes. Entonces ahora van a decir que ahora sí nos tenemos que reunir, es que como el presidente Santos vive tan ocupado, pues no se reúne con los ministros. No. Y como los ministros están ocupados, no se reúnen con los empresarios, ni con los ganaderos, ni con los cafeteros, ni con los arroceros, ni con los floricultores, ni con los bananeros, ni con nadie. Jessica López. Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos. Le seguimos hoy la pista, por supuesto, a la noticia internacional del momento, la elección del nuevo Papa. A esta hora, cuando en la Ciudad del Vaticano son exactamente las 12:25 de la tarde, los medios italianos informan que acaba de finalizar la misa previa al cónclave que tuvo lugar en la Basílica de San Pedro, contó con la participación de cientos de personas procedentes de todo el mundo y fue precedida por Angelo Sodano, el decano del Colegio Cardenalicio, quien en términos generales, para que ustedes tengan presente, destacó que el amor de Jesús, a su entender, se aprecia principalmente en el contacto con el sufrimiento, la injusticia, la pobreza y todas las fragilidades del hombre, tanto físicas como morales. En ese sentido, Ángelo Sodano, destacó que el amor y sobre todo la misericordia es una misión que implica a todos los sacerdotes y obispos del mundo, pero implica aún más al obispo de Roma, al pastor de la Iglesia Universal, el hombre que según él debe ser el pastor capaz de dar la vida por sus ovejas. La prensa también del Vaticano informa una cosa muy importante, y es que tras la finalización de la ceremonia religiosa, los 115 cardenales, en su mayoría europeos menores de 80 años, que elegirán al nuevo Papa, se dirigirán en procesión a la Capilla Sistina, donde se aislarán por completo hasta que elijan a un nuevo pontífice. Proceso que, para que ustedes también tengan presente, puede durar varios días e incluso semanas. Para finalizar, hay que decir que por supuesto estaremos muy pendientes de esta noticia, este hecho de suma importancia. La prensa internacional seguirá los pasos, los 5.600 periodistas acreditados para cubrir todo lo que tenga que ver con este cónclave, que iniciará exactamente a las 10:30 de la mañana, hora colombiana. Bueno, ya se iniciaron muchas ceremonias en Roma, Jessica. La misa que va antes Claro. del conclave, y hasta ahora lo que están haciendo los cardenales es tomándose un momento de receso, están comiendo y están tomando su reposo para entrar al conclave a las 10:30, hora colombiana. 10:30, es decir, 4:30 de la tarde, hora de Roma, Sí, señor. hora de Europa. Sí. Y a partir de las 4:30 de la tarde quedan emparedados, se
se meten entre esas paredes y de allá no vuelven a salir, ni Aislación, vuelven a tener sí. contacto con el mundo. Aislamiento total. Ni hay televisión, ni hay celulares, ni hay radio, ningún medio de comunicación. Solos frente a Dios y frente a la enorme responsabilidad que asumen para nombrar a quien haya de suceder a Benedicto XVI. El Santo Padre que por enfermo, por cansado, porque no se sintió con capacidad para seguir manejando la Iglesia en tan difíciles circunstancias y con sus pobres fuerzas, renunció. Después de muchos años, la Iglesia no tenía una renuncia. Recuerde que 600 años. El Papa que renunció antes renunció para evitar un cisma, o para superar un cisma, lo que se llamó el cisma de Occidente. Pues bien, ahora volvemos a estar en esa situación. Es el primer cónclave en 600 años que se hace con un Papa vivo, con un Papa que ha renunciado, con Benedicto XVI. Siempre en todos los demás casos se esperaba la muerte del sumo pontífice para iniciar todos estos rituales. Ahora no ha sido necesario el entierro del Papa ni todo lo que eso trae consigo, simplemente se están reuniendo y van a buscar al mejor de ellos para ser el sucesor de San Pedro. 1.200 millones de católicos esperan quien haya de conducirlos por estos momentos tan difíciles y tan duros. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días. Saludamos la mañana con noticias de la minería. Por supuesto, la más importante, la firma de la convención colectiva que puso fin al paro en Cerrejón, esto mediante un acuerdo que regirá hasta el año 2015. ¿Cómo se logró levantar el paro? Pues las negociaciones, que aunque no fueron fáciles, le costaron mucho a la empresa y al país, llegaron a buen puerto. Entre los beneficios que recibirán los empleados luego de la huelga están un aumento salarial del 5,1% en el primer año, la inflación más el 1,5% en el segundo año y la inflación más el 1,7% en el tercer año. A esto se suma un bono de 3.800.000 pesos a la firma del acuerdo para cada empleado y otro bono de 10 millones de pesos por productividad. También mejoran las condiciones de transporte y de atención en salud para los empleados. Era uno de los puntos críticos que ellos reclamaban. Son más de 4.500 los empleados directos de Cerrejón. Se suman son casi 10.000 en total, pero directos son unos 4.500, 4.600 empleados que se benefician con este acuerdo que pone fin a un paro de 31 días que dejó estancada cerca de 3 millones de toneladas, lo que le representa casi 170.000 millones de pesos a la firma. Recordemos que la producción de Cerrejón alcanza los 34 millones de toneladas de carbón térmico al año en este complejo que pertenece a BHP Billiton, a Anglo American y a Extratra. Mientras la huelga en Cerrejón se calma, los que han salido a marchar, doctor Londoño, son los empleados de las siderúrgicas. Unos 500 empleados de Acerías Paz del Río, Gerdau Diaco y Sidenal marcharon ayer en la carretera a la altura del puente Boyacá, ni tan lejos de la hacienda Atogrande en donde ayer se reunía el presidente con sus ministros. La petición de quienes protestan es que el gobierno tome medidas que frenen el contrabando de acero al país, pues dicen que el contrabando se lleva hasta un 20% del mercado de acero en Colombia. Esto en cuanto a noticias, doctor Londoño, de Cerrejón en La Guajira y las marchas de siderúrgicas en Boyacá. Pero cambiando de tercio y siguiendo con las noticias de la minería, la Agencia Nacional de Minería informó que se evacuaron 11.361 solicitudes mineras, de las cuales un 91% fueron rechazadas. La otra noticia que llega al sector minero, ya para terminar, es la renuncia de Peter Burrows a su cargo de vicepresidente operativo de la de Drummond, justo 2 meses después de un accidente que tuvo esa empresa y en la que una barcaza de la compañía hacía agua y le tocó arrojar unas 300 toneladas de carbón al mar. Son estas, doctor Londoño, las noticias de la minería y de la siderúrgica que llegan esta mañana en la hora de la verdad. Pero me parece que en la noticia que dan los empleados de las siderúrgicas hay una cosa que no puede ser cierta. Y no puede ser cierta porque el Banco de la República lo niega. Y si el Banco de la República lo niega es porque no existe el contrabando. Porque si hay contrabando de hierros y aceros hay que pagarlos con algo, ¿no es cierto? Sí, señor. Y ese algo son dólares. Y en Colombia no hay mercado negro. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho que hay mercado negro?
Doctor Londoño, Sí. dicen que es el 20% del mercado del acero el que está entrando de contrabando, son 3.2 millones de toneladas el mercado del acero, y el 20% pues de eso sería una cifra bastante considerable. Que no los oiga el doctor José Darío Uribe diciendo esas cosas, porque inmediatamente les clama desde el Olimpo, sea anatema. Recuerda que esa es la expresión que tenían los papas para declarar como una herejía alguna cosa que se estuviera proclamando como verdad. Pues no puede ser porque aquí no hay mercado negro de dólares. ¿Quién lo dijo? Las importaciones son las que se denuncian ante la DIAN, no más. No hay ninguna otra importación, nunca se subfactura una importación en Colombia. Y por eso hay una presión muy fuerte sobre el mercado del dólar, porque como son muchas las exportaciones y las importaciones son menos, pues entonces la presión sobre el dólar, la presión bajista es mucha. No hay contrabando, que no vayan a decir semejante barbaridad. Colombia, contrabando, nunca. Subfacturación de importaciones, jamás. Y entonces, el mercado de cocaína, la cocaína, ¿no ven que según unas fuentes de la ONU que desconocemos cuáles son, la cocaína cayó 44% el año pasado? Pobrecitos, vamos a tener que hacer también un fondo especial, un fondo de contingencia para proteger a los cocaleros. Se les está dañando el negocio. En fin, dejemos la ironía y vamos pues a los hechos. El Cerrejón arregló, hablaremos con el vicepresidente de Cerrejón, el doctor Juan Carlos Restrepo, y veremos qué pasa. Y sobre las minas, yo le pregunto, ¿es seguro que cuando el gobierno rechaza un proyecto minero, esa mina no se explota jamás? Pues no, le pregunto, porque es que la minería de las FARC tampoco existe, ¿no? Eso, ¿a quién se le ocurre? Que las FARC estén explotando minas a cielo abierto, minas de oro con unos daños ambientales colosales, en unas condiciones inhumanas y mortales para el medio ambiente. Pues óigame esta cifra, doctor Londoño, el 28% de las solicitudes que fueron negadas eran solicitudes sobre áreas que ya tenían actividad minera. Bueno. Y por ahí en el Chocó tengo entendido que una empresa muy importante dijo que no iba a explotar por problemas de seguridad. Lo reconoció el gobierno. ¿Pero inseguridad en Colombia? ¿En Chocó? No, pero ¿quién lo ha dicho? Pregunta, ¿Y en el ¿no? Chocó? Pues... No, vamos. Hoy ustedes amanecieron de una... Y usted se acuerda uno de los libros más grandes que se escribieron en España, que se llamaba Historia de los heterodoxos españoles. Pues ustedes van a quedar en el mundo de la heterodoxia, por decir que hay mercado negro de divisas, que hay contrabando de hierro y acero, que hay inseguridad en el país, que hay minas que se explotan sin permiso, que hay otras licencias mineras que no se expiden por razones de inseguridad. Amanecieron muy heterodoxos, queridos compañeros. Lo dijo el gobierno, yo no digo nada, para que después no nos acusen de mano negra. Con los datos oficiales, doctor Londoño. Y de querer incendiar el país. No. Yo Sí, creo no, que ustedes menos. lo que quieren es incendiar el país con estas noticias, de manera que el ministro Carrillo los va a regañar por decir todas estas cosas. Y eran las noticias que les dábamos a ustedes a primera hora de la mañana, desde la hora de la verdad.